Eh, Otra vez soy Diego Curro. Estamos en una nueva entrega de la explicación de los capítulos de modelamiento de datos. Esta vez nos tocó el tema de el modelo de datos relacional. Este sería nuestro quinto, sí, quinto tema, quinto video acerca de esta materia, modelamiento de datos. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre el modelamiento o el modelo de datos relacional? Bien, una vez que tengamos el diagrama de entidad-relación completo, se puede traducir este concepto o este esquema conceptual lógico en el modelo de formato de un administrador de base de datos, ya que hoy día en algunas empresas las nuevas instalaciones de base de datos se basan en, se basan en relacionar estos modelos de datos. Llamemos de esta manera que los datos se adhieren a este modelo, llamándose así el, la base de datos relacional. Eh, Bien, continuando con el modelo de los datos relacionales, tenemos que la comprensión de las relaciones. Bueno, como dijimos anteriormente que el doctor se centró en la teoría de conjuntos y las relaciones. Eh, esta teoría matemática de conjuntos, decimos que una relación, la definición de esto es la, la de- como la definición de una relación es la definición de un objeto. Por ejemplo, la de una mesa, que tiene sus atributos o sus características, que serían las columnas y, y y los datos, que serían las filas. Bien, eh, a primera vista, una relación parece mucho más un archivo plano que otra cosa. Bien, entonces una relación tiene las características muy específicas que la distinguen de otra. Una mesa se puede distinguir de otra mesa. Eh, a lo cual nos lleva a la definición de un objeto. Podemos observar en el resaltador de imagen. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos eh, el, los códigos del cliente, el nombre del cliente, el primer nombre, el apellido y el número. Cada uno está identificado con un código y eso es lo que podríamos decir
de la, de la comprensión de las relaciones. Aquí están las características de, por ejemplo, la característica sería que será cliente o consumidor, es que ese cliente tiene su código, su nombre, apellido y su teléfono, para hacer un ejemplito más pequeño. Y los datos serían las filas. Toda esta primera fila pertenece al primer cliente en este caso, que su código va a ser 001 o en este caso 1 nomás. Su primer nombre va a ser Jane, su apellido Dor y su teléfono 555-111. Bien. Ahora, continuando, que, bueno, como expliqué antes, tiene sus atributos, que serían las columnas, y las filas serían sus datos. Podemos decir que las columnas y características de las columnas tienen propiedades, las cuales la cual tiene un nombre, un dominio, no hay conceptos posicionales. Bien, ahora vamos a explicar las propiedades. Como dijimos, tiene un nombre, un dominio y no hay conceptos posicionales. El A, un nombre. Cada tabla tiene que es único dentro de la tabla. Entonces, es decir, tiene un nombre único dentro de la tabla. Dos o más tablas dentro del mismo esquema o sea, la base de datos relacional puede tener columnas con el mismo nombre. Bueno, más adelante observaremos esos casos. Bien, pero solo una tabla debe tener la columna nombres. Bien, vamos con un dominio. Un dominio, bueno, viene a ser los valores de las columnas que tiene las características de ese dato. Por ejemplo, ¿qué será el nombre? La característica del nombre. Este es un dominio tipo texto. Un nombre puede ser pequeño, no importa, pero es texto. En cambio, en edad, el dominio sería hasta 0 a 50, a 100, a 15, a 20, a 30, dependiendo de la base de datos con la que vayamos a trabajar y con qué tipo de datos o hasta qué límite vamos a querer hacer que funcione esa base de datos. ¿Cuál sería el dominio de la edad de 0 hasta 10 años, hasta 15 años, como dije antes? Bueno, y el último punto sería: no hay conceptos posicionales. Bien, en otras palabras, ¿qué trata de decir conceptos posicionales? Que no va a haber, que las columnas pueden ser vistas en cualquier orden sin afectar sus datos. Ustedes en Excel, pongamos un ejemplo, en Excel están ordenadas las columnas por, numéricamente 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si movemos, si damos clic en la parte de la cabecera de la columna, va a aparecer 1, 10, 11, así sucesivamente, pero los datos nunca se van a alterar. Además, también tenemos las características de las filas.
que nos indica que tiene también propiedades, las cuales serían un solo valor de inserción, singularidad, clave primaria y no hay conceptos posicionales. Bien, continuamos con las propiedades. El punto A, un solo valor de intersección, por intersección entre una columna y una fila. Es decir, que en las relaciones no puede haber más de un valor, no puede haber multivalores, por decirlo así. En singularidad, como la palabra mismo lo indica, singular, un solo, clave primaria, que toda relación tiene que tener una clave primaria. Y en caso de la fila, tiene la clave primaria sería el número de la fila donde está contenida toda esta información. Y no hay conceptos posicionales, como en el caso de las columnas, donde se mueva la fila, a donde quiere que se mueva la fila, los datos no se modificarán o no cambiarán, los datos van a seguir siendo los mismos. Bien, acabado este punto, ahora nos dirigiremos a que el modelo de datos relacional trabaja con tiene tipos de tablas, los cuales van a ser dos: las tablas base y las tablas virtuales. Bien, continuamos con los tipos de tablas. Había dicho que trabaja con dos tipos de tablas: las tablas base y las tablas virtuales. Bueno, las tablas base son, ¿cómo lo explico? Son las relaciones que se almacenan en una base de datos. Estas son las tablas que componen su esquema. Y las tablas virtuales, que sería el caso contrario, son las operaciones relacionales en las que se producen estas tablas adicionales, así como el resultado. Tales tablas que solo existen en la memoria del administrador de base de datos, por eso se llaman tablas virtuales. Estas no pueden ser relacionadas en particularmente, son legales, pueden tener ninguna clave primaria, porque las tablas virtuales nunca son almacenadas en la base de datos. Esto representa que no hay problema en cuanto a la concepción global de estos datos de la base de datos. Bien, ya he explicado un poco de esto, que es un tema sencillo. Las tablas base son las relaciones que se almacenan en la base de datos, y las tablas virtuales son los resultados que nunca se van a almacenar en la base de datos. Cambiando, el modelo de datos relacional tiene las claves primarias, donde estas tienen un identificador único. ¿A qué se refiere con un identificador único? Que cada tabla tiene un código único. Como en el caso anterior, un cliente tiene un código único, una persona tiene un código único. En este caso sería el número de cédula, el número de teléfono. Bien, las claves primarias no aceptan valores nulos, y estos son conocidos como, esto viene a dar como concepto a la integridad de entidad. Bien, ya regresamos a este punto y continuamos con el identificador único, como había dicho antes, es lo que identifica esta tabla. Es como su cédula de identidad, su código único, su registro social. Bien, las claves para identificar a las personas, como ya lo había dicho antes,
En el caso de una persona sería el número de cédula, el seguro social, eh, pero en el caso de estudiantes, ya sea del colegio o de la universidad, los nacionales son identificados por su número de cédula o por su número de matrícula. Pero ¿qué pasaría en el caso de un estudiante que viene de otro país, que no tiene un registro social, para seguir metiendo más tipos de claves primarias? Ahí esto se le aplicará eh, un identificador, por decirlo, falso. Bien, y las claves principales para identificar a las personas también tienen sus propiedades o características. Por ejemplo, no tiene que tener valores nulos y no debe de cambiar el nombre. Bueno, en este caso no es el nombre, sino es que el valor de esta tabla o de esta clave primaria no debe de cambiar. Además, existe una preocupación significativa acerca de los problemas de seguridad que puede derivarse a la utilización de los números de seguridad social en una persona, de cómo va a identificarse en una base de datos. Bien. Ahora, también hay que evitar identificadores significativos. Bien, en los identificadores significativos podemos decir que si una empresa decide cambiarse el nombre, por ejemplo, de servicio de distribución vehicular, David Jones, se decide cambiar la clave primaria y el nombre y su nombre, donde quedaría servicios automovilísticos 24 horas. Se puede cambiar, pero ¿qué pasaría con la clave? Bueno, también cambia la clave principal, pero ¿qué pasaría si estos tienen artículos de venta? La empresa que recibía estos artículos de esta organización que cambió sus nombres, también tendría que cambiar el código de la mercadería que ha llegado, porque si no cambian, sería como si tuviera en mercadería que no tuviera un distribuidor. Bien, por lo que también hay que evitar la concatenar claves principales, donde a qué se refiere concatenar. Bueno, que algunas tablas no tienen una sola columna en la que los valores no se repitan. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde se va a generar, donde se verá que hay varias órdenes, distintos números y números que se van a repetir, la cantidad, donde el ítem del número se va a repetir una o dos veces. Por lo tanto, ninguna de las columnas por sí misma debe servir como la clave primaria de la tabla. La combinación de un número de pedidos y un número de artículos, pero tiene que ser único, por lo que podemos encontrar a dos columnas, por lo que podemos encontrar a estas dos columnas que forman la clave primaria de la tabla. En este
caso. Bien, y que también tiene sus características, que una clave primaria eh, no debe concatenarse y debe estar compuesta del menor número de columnas. Del menor número de columnas. Está compuesta por el menor número de columnas, de lo que estaba refiriendo hace poco. Necesarias para el número menor de columnas para garantizar la unicidad de la clave primaria. Y siempre que sea posible, las columnas utilizadas tienen que ser identificadas sin sentido. Y perdón que me he comido la M, sería sentido, ¿verdad? Ahí está sentido. Ahí vamos a guardar. Bien. Ahora, cambiando un poquito más para acá, vamos a conversar sobre el modelo de datos relacional ahora en representación de las relaciones de datos. En la sección anterior pudimos visto la utilización de los identificadores en más de una relación, y esta es la única forma en la que las bases de datos relacionales representan relaciones entre las entidades. Bueno, para quedar un poquito de este concepto más claro, observemos esta imagen. Esta imagen con la tabla ilustrada es directamente análoga a la entidad con el mismo nombre, con el diagrama de la entidad relación. Perdón. A ver, en esa empresa, la tabla de pedidos de entidad se identifica por el número de orden. También tenemos los ítems, orden ítems. Bien, la tabla de artículos, que sería ítems, se identifica por el número del artículo, que este mismo artículo, el número de orden. Y ahora, en el tercer elemento, tenemos la tabla orden, que las posiciones de su identidad cuenta con la compañía. La columna número en la relación del artículo de la orden. Bueno, en fin, podemos decir que técnicamente las claves externas no necesitan tener valores a menos que sea parte de la base de datos. Bien, en esta empresa estaría en serios problemas si el cliente, si el número del cliente fuera nulos. No habría ninguna manera de saber qué cliente puso una orden. Bueno, en un administrador de base de datos, desde las relaciones, una base de datos relacional utiliza las relaciones indicadas para la búsqueda de información, la búsqueda de datos entre las claves primarias y externas. Pongámosle un ejemplo, asumiendo que la empresa ¿qué podemos poner? Se me fue la idea. Bueno, poniendo cualquier empresa en este caso, el empleado de X empresa, que será
el empleado de qué empresa. Bueno, el empleado de X empresa quería ver eh, quería ver cómo es el título que ha recibido por los pedidos que habían llegado o el número de orden y específicamente de una orden, pongamos un número cualquiera de 10.500, 10.502. Bueno, en primer lugar, el administrador de la base de datos va a identificar la fila del artículo de la orden que contiene esta orden, este número de orden. Y luego, perdón, lleva este número de los puntos en la tabla de artículos en las filas en las que hay coincidencia según el administrador de base de datos, donde va a recuperar los datos asociados a él. Bien, y todo este modelo impone a lo que estábamos hablando, la integridad referencial, o lo que vamos a hablar en este caso, que es el procedimiento descrito bueno, en lo que estábamos hablando anteriormente, que funciona muy bien, a menos que por alguna razón no haya un número de orden en la tabla de pedidos para que esto coincida con una fila en la tabla de posiciones de pedidos. En esta situación es muy y no se desea, porque no se puede enviar artículos pedidos si usted no sabe qué cliente realizó el pedido. Bien, donde se establece que cada no nulo valor de clave externa debe coincidir con un valor de la clave principal existente. Y las claves externas y las claves principales en la misma tabla no hacen referencia a una clave principal, donde en una tabla es diferente y hacen referencia a la clave principal. La clave principal, que sería en este caso sería, por ejemplo, tenemos empleado la tabla empleado que tiene su ID, nombre, apellido, departamento y algo relacionado al manager ID. Un gerente también un empleado, por lo que el identificador de supervisor, aunque un nombre diferente del identificador de la identificación del empleado, es en realidad una clave externa que hace referencia a la clave principal de su propia mesa. El administrador de base de datos, por lo tanto, siempre se asegurará de que cada vez que el usuario introduce el identificador de supervisor, que el gerente ya existe en la tabla como un empleado. Bien, muchas gracias por por prestarme atención en este caso, en este nuevo tema, que es el modelo de datos relacionales. Esperemos una nueva entrega del siguiente capítulo, que sería el sexto video. Bien, muchas gracias y pasen bien.